Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En este video quiero presentarles cómo podemos integrar la trigonometría con la física, resolviendo un problema de física con el uso de la primera ley de Newton o ley de la inercia. El problema dice lo siguiente: sobre una caja de masa de 8 kilogramos se aplica una fuerza de 80 newton que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados. Como tenemos aquí, esta sería la fuerza que están hablando allí. Y esta caja se desliza sobre una superficie plana con velocidad constante. Aquí la clave de por qué vamos a hacer uso de la primera ley de Newton. Recordemos que esa ley de la inercia nos dice que todos los cuerpos se encuentran en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante, a menos de que exista una fuerza que los cambie ese estado. Como no va a existir dicha fuerza, es decir, las fuerzas se van a anular, entonces la fuerza tiene que ser igual a cero, la que actúa sobre ese cuerpo. Y esa va a ser la clave para nosotros solucionar esta pregunta, que nos dice que qué valores tiene la fuerza normal y la fricción. Lo primero que debemos hacer es descomponer, ubicar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y, en cuyo caso pues tendríamos la siguiente fuerza. La fuerza normal que va desde la superficie para arriba, que la superficie ejerce una fuerza normal hacia arriba, sería esta. La fuerza de fricción que va contra al movimiento, que va en sentido contrario al movimiento, la caja se mueve para este lado y sería en sentido contrario, que sería el contacto que existe entre las dos superficies, tanto de la caja como el suelo. El peso, pues que si la caja está acá, pues se iría hacia abajo, que sería la multiplicación de la masa por la gravedad. Y esta que es la fuerza que está ejerciendo la persona, que es 30 grados debajo de la superficie, ¿no? Por debajo de la horizontal. Entonces, esta es de 30 grados. En este caso, pues tenemos que descomponer esta fuerza en dos, porque esta fuerza no se encuentra sobre los ejes, entonces hay que descomponerla en dos, en sus componentes, que la vamos a llamar f de x, que sería este vector, y la componente en y sería f de y, que la vamos a llamar como este vector. Entonces ya no vamos a mirar esta fuerza, ¿listo? Sino que vamos a ver, son sus componentes. Para buscar el valor de esas dos componentes es que vamos a hacer uso de la herramienta de trigonometría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues voy a explicar a continuación. Si voy a hallar f de x, pues entonces voy a hacer uso del coseno. De esta manera, f de x es igual a el valor de la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo. El valor de la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Por qué f de x es igual a esa multiplicación? Pues porque en trigonometría tenemos que el coseno de un ángulo, ¿sí?, como el de 30 grados, es igual a la división entre el cateto opuesto, perdón, entre el cateto adyacente, que el cateto adyacente de este triángulo que aparece acá, que es un triángulo rectángulo, sería este valor, cateto adyacente, este lado, que sería f de x. Y lo dividimos entre la hipotenusa, que es el valor de la fuerza. Y para despejar este valor tenemos que tomar el valor de f y pasarlo acá a multiplicar, en cuyo caso tendríamos que f multiplicado por el coseno de 30 grados nos da igual al valor de f de x, que es lo que queremos hallar. Y es como tenemos nuestra fórmula que nos dice acá esta multiplicación. Si reemplazamos el valor de f por los 80 newton que nos dan acá y lo multiplicamos por el coseno de 30 grados, hacemos uso de la calculadora, nos daría 69,3 newton, sería el valor de este vector. Para hallar el otro vector, que es f de y, hacemos uso del seno. Al igual que hace un rato les expliqué, pues en este caso el seno de 30 grados es ¿qué? Es la división entre el cateto opuesto de este ángulo. En este triángulo el cateto opuesto sería este lado, que sabemos que es igual a esto. Nosotros necesitamos saber esta medida, que es el f de y. Entonces hacemos uso de este lado y del valor de la hipotenusa de ese triángulo, que es el valor de la magnitud de la fuerza. Es decir, que dividimos f de y, que es el cateto opuesto, sobre f, que es la hipotenusa,
Hacemos lo mismo, cogemos y pasamos esto acá a multiplicar y nos quedaría la fuerza multiplicada por el seno de 30 grados igual al valor que estamos buscando. Tal como tengo la fórmula acá, reemplazamos el valor de F, que también es 80, y lo multiplicamos por el seno de 30 y nos da 40 newton. ¿Listo? Ya teniendo esos dos valores nos queda haciendo falta este, que también lo podemos calcular porque acá tenemos la masa y no es sino multiplicarla por la gravedad. Entonces el peso de la caja es simplemente multiplicar la masa por la gravedad. Esta es la fórmula para hallar el peso de un cuerpo. Multiplicamos 8 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado y eso nos da 78,4 newton. Ya teniendo esos valores, que tal como lo muestro para acá y acá, tenemos el vector peso, que es 78,4 newton, tenemos la componente en Y, que es 40 newton, tenemos la componente en X, que es 69,3 newton, pues vamos a obtener los valores de F de N y de la fuerza de rozamiento, la fuerza normal y fuerza de rozamiento. ¿Cómo? Acá vamos a hacer uso de otra herramienta matemática, que son las ecuaciones. Entonces, aquí también es donde vamos a hacer uso de la ley de Newton, de la primera ley de Newton. ¿Cómo vamos a hallar F de N? O de fuerza normal, como está sobre el eje y como la primera ley de Newton nos dice que las fuerzas se anulan, como lo dije anteriormente. En este caso, estas dos fuerzas se deben anular. Como van en sentido contrario, entonces cogemos, perdón, estas tres fuerzas, la fuerza normal y estas dos, se deben anular. Entonces cogemos la fuerza normal y le restamos estas dos que van en sentido contrario. Le restamos esas dos, hacemos esta operación y nos daría 118,4 newton. ¿Cómo se hizo esto? Pues simple. Estos dos daría F de N menos 118,4 newton igual a 0. Y de ahí pasamos esto acá a sumar y nos quedaría este valor positivo, ¿no? Porque lo pasamos de menos acá a sumar. Ya resuelto ese valor, resuelto el valor de la fuerza normal, nos queda solamente determinar la fuerza de rozamiento y acá nos concentramos con todas las fuerzas que actúan sobre el eje X, porque la fuerza de rozamiento se encuentra sobre el eje X, eso es importante. Por la primera ley de Newton o ley de la inercia, estas fuerzas, que son solamente dos, se deben anular. Esta que va en el sentido del eje positivo de la X es 69,3, le restamos esta otra que va en sentido contrario, que sería la fuerza de rozamiento, y esas se deben anular y entonces por eso escribimos que es igual a 0. Esto es por el principio de inercia o la ley de Newton. De acá pues no es sino despejar. Y pues acá sencillamente nos queda que la fuerza de rozamiento es igual a este valor. Es sencillo acá, ¿por qué? Porque esto es negativo, lo pasamos al otro lado a sumar. Entonces nos queda 69,3 newton igual a F de R, fuerza de rozamiento, que es lo que tenemos acá en nuestra ecuación, ya resuelta. Y pues de esa manera hemos resuelto nuestro problema, que era encontrar estos dos valores. No olvidar, aquí hemos hecho uso para construir estas dos ecuaciones, hemos hecho uso de la primera ley de Newton, que nos indican que las fuerzas se deben anular, ¿sí? Que actúan sobre tanto el eje X como las que actúan sobre el eje Y, como tenemos aquí. Espero que el video les sirva para poder solucionar otros problemas similares en los que se aplique la primera ley de Newton y obviamente hagan uso de la trigonometría.